Jesús en la casa. Hey familia, que estamos nuevamente en un episodio más de Jesús Viral en Gel TV Show. Un aplauso. Aquí está la gente, estamos contentos, como ustedes ven, alegres, ahí con la gente de producción haciéndonos reír mucho. Y nada, felices de estar aquí, SS nuevamente, ustedes saben ya. Y nada, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo está Ana? Bendecida, prosperada y en victoria. Ustedes saben. No, me tienes muy feliz, muy emocionada, recuperándome de tanta fiesta. Ella tenía la agenda llena, recuerden. Bueno, nunca todo. Muy bien, gracias a Dios, aquí preparada, con nervios, con ganas de hablar. Bueno, siguiente. ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo está? Yo bien, súper bien. Ganas de café con pan, pero súper bien. Uy, qué rico. Súper bien. Aquí ya empezando un nuevo episodio del podcast. Vamos a ver cómo nos va hoy. Un tema bastante interesante, así que nada, vamos al lío. Sí, un potazo como siempre. Está ya el pan de las 4 con café. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Buenísimo. Claro que sí. ¿Cómo está Elisa? Bien, muy bien. ¿Cómo pasaste la Navidad? Súper bien. Aquí estamos de vuelta con nuevas fuerzas y vamos con toda por este tema y por los próximos episodios que cada vez serán mejores. Súper. Qué bueno. Y ahí ustedes que nos están viendo, pues lo primero es suscribirse al canal, darle like, compartirlo con toda la gente que usted conozca. Usted le dice, uy, por ahí hay unos manes que están locos, que están haciendo un podcast genial, y se lo comparte, ¿vale? Y una chica hermosa, preciosa, y nada, para que lo comparta. Así que, pues nada, hoy vamos a entrar en materia ya directamente, ¿vale? Vamos a hablar sobre algo interesantísimo, algo muy chévere para hablar. Y pues que yo creo que todo el mundo para esta fecha está pensando en eso, ¿ya? Uno como que al principio del año comienza uno como a decir, no, yo quiero hacer esto, y quiero hacer la dieta, y quiero comprarme 10 carros, y quiero, bueno, todas las cosas. Y entonces, pues, al final, a veces, pues, no hizo la dieta y no me compró ni uno, ¿sí me entiendes? Todas las cosas pasan, pero ¿cómo puede ser que sí muchas cosas se den, ya? Pero, ¿qué opinan ustedes de los sueños como meta, como propósito? O sea, ¿realmente tienen que ver los sueños con Dios? Uy. ¿Qué opinan? O sea, yo creo que hay sueños nuestros en nuestra humanidad, porque, o sea, si los sueños fueran de Dios únicamente, las personas que no conocen de Dios no tendrían sueños, entonces, ¿no? Pienso yo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos cosas, tenemos planes, tenemos cosas que queremos hacer, y entonces cada uno es individual a sus sueños, ¿sabes? Y yo creo que esos sueños se cumplen o son más fáciles de cumplir cuando los alineamos con Dios. Yo sí creo, porque cuando yo he querido hacer algo en mis fuerzas, no sucede. Y cuando he puesto a Dios en la ecuación, como que todo va fluyendo de una mejor manera. Bueno, sí. Yo un poco más o menos encaminado con lo que dice Hannah, creo que sí que es verdad que todos como personas tenemos siempre metas, ¿no? Tenemos metas, propósitos, planes, proyectos diferentes en nuestra vida, ¿no? Pero ya cuando conocemos de Dios, pienso que ahí es cuando cambia la situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos de Dios y aprendemos de Él, lo primero que tratamos de hacer, aunque obviamente nos cuesta porque queremos batallar por nuestra cuenta, pero lo primero que hacemos es poner nuestra vida como delante de Él, ¿no? Que Él sea el director, que Él sea el que dirige cada paso y que Él sea el que nos guía, ¿no? Entonces, cuando lo ponemos a Él por delante, lo primero que pedimos es eso, ¿no? Su dirección en todo. Entonces, es ahí cuando cambia, porque empiezan a alinearse nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros anhelos al propósito o a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí es cuando cambia, porque muchas veces antes de conocer a Dios quizás anhelábamos o soñábamos cosas distintas. Cuando ya conocemos a Dios quizás le prendemos... Exacto, cambia, es mi forma de pensar, de verlo, ¿no? Y no significa que lo anterior estuviera malo o no, sino que cuando ya conoces de Dios como que las cosas se caminan de manera diferente, pero precisamente eso, porque le damos a Él el control, el timón de nuestras vidas, y entonces Él nos va caminando hacia la dirección que Él
guste guiarnos o el propósito que Él tenga para cada uno de nosotros, porque no es el mismo el tuyo, el de Jenny, ¿sabes? Entonces yo lo pienso desde ese punto de vista, que no significa que antes de conocer a Dios no soñábamos, claro que sí. Teníamos sueños, metas, proyectos, planes de vida, quizás desde nuestro punto de vista, desde nuestra humanidad, pero ya cuando lo conocemos a Él, quizás muchas veces vamos por la línea correcta o muchas veces Él se encarga de direccionarnos hacia el camino que, en mi humilde opinión. Puede ser. Bueno, sí, muy de acuerdo con mis dos compañeras. Regularmente para estas fechas ya se termina el año, ¿no? Se va el año. Y ya estamos pensando que ya estamos culminando este año. Yo por lo menos estoy muy ansiosa porque ya llegue el nuevo año y eso que eso pasa a la mayoría de las personas. Pero también creo que muchos empezamos a hacer, yo solía hacerlo, ya no, coger una libreta y anotar qué queríamos hacer para el año entrante. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer eso. Llegaba diciembre y no había tachado ni uno. Entonces como que tú dices, al final la libreta a mí no me sirvió para nada. Pero hay un versículo muy bonito que quiero compartir y dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Sí. Entonces, yo cuando empiezo a conocer realmente a Jesús, empiezo a encomendar todo y dejar todo en sus manos. Porque entiendo, o podemos entender, de que los planes del Señor son mucho mejores de los que yo pudiese tener o de los que yo pudiese imaginar. Entonces, cuando empezamos nosotros a comprender eso, lo que uno empieza es a dejar que todo vaya fluyendo y que todo vaya siendo a la manera de Dios. Ojo, es muy difícil, es bastante difícil. Y es muy complicado llegar hasta eso. De hecho, nosotros ahora podemos decirlo, pero cuando suceden cierto tipo de cosas se nos bloquea totalmente la mente y se nos olvida de que los planes de Dios son maravillosos para nosotros. A veces llegan días oscuros en los cuales se nos olvida que los planes de Dios son maravillosos para nosotros. Entonces, es bien importante poder nosotros, cuando ya empieza este nuevo año y empezar con nuevos propósitos, encomendar al Señor y poner todo eso. Yo recuerdo que en la Navidad es cuando vivía en Colombia, cuando sonaban las 12 de la noche nos dábamos el feliz año y todo, y nos saludábamos y tal. Y ahí decíamos a la gente, díganle a los vecinos que cuando vengan, que después, decían mi abuela y mi mamá, porque ellas dos y yo nos metíamos a orar en la habitación para recibir el año nuevo. Y yo crecí con esa tradición, ¿no? En mi casa de orar. Yo me arrodillo, y oramos. Sí. Y yo espero poder seguir haciéndolo y poder seguirlo inculcando, que a las 12 saludamos, damos el feliz año, pero tengamos ese tiempo para darle gracias a Dios y para como familia, o en este caso, si nuestra familia no lo hace, por lo menos nosotros que somos, como quien dice, la cabeza, en el sentido de que somos los que conocemos a Jesús, poder colocar a nuestra familia en las manos de Dios en un nuevo año que empieza. Claro que sí, eso. Yo creo que, los sueños en la mano de Dios, yo creo que cobran un sentido diferente, ¿sabes? Es como que cobran otro propósito. Y ojo, ¿no? Eso no quiere decir, como dijo Elisa, que la gente que no cree en Jesús, que no tenga sueños. De hecho, vemos mucha gente con mucho éxito en muchos campos que los ha cumplido, ¿sabes? Hay unos que entendemos que conocen a Jesús, hay otros que pues es evidente que no lo conocen, ¿ya? Entonces, pero yo creo que, yo estoy como un poquito, yo creo en si lo tienes reprimido, ya mete su mano negra. No. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la libretica a veces funciona, ¿eh? A veces funciona. A mí no. Okay. O sea, y es válido. Yo nunca he cumplido. Yo sí lo he hecho, pero nunca he cumplido. Yo no he hecho libreta, pero sé que es verdad que cuando empecé en la iglesia se hacía, porque antes pues, empecé a celebrarlo ahí, se hacía una carta, sería como propósito, porque ahora ya no se hace, y creo que lo hice como 2 años, y la idea era hacer la carta y al año siguiente abrirla y ver qué ha pasado, ¿no? No la volvieron a hacer porque no pasó nada. Yo, por ejemplo,
yo no llegué a abrir ninguna carta, yo no sé, yo no me acuerdo, no llegué a abrir, entonces no recuerdo si llegué a cumplir o no. No me acuerdo, no me acuerdo, pero si no recuerdo mal, en alguna ocasión puse algo así como que quería llegar a mi familia, que mis sueños se restauraran, acabar mi carrera, todas estas cosas, y bueno, eso se ha ido cumpliendo no en un año, sino en unos cuantos años. Pero se ha logrado, sí. Es que en eso también. Es otra cosa. ¿Ah? Que a veces, Eso es importantísimo. claro que sí, porque si a veces nos ponemos demasiada presión, ¿no? A ver, vamos a ser realistas, ya la vida con todo el día a día ya es bastante dura y bastantes cosas de No, pues sí. encima tener la presión de que no he hecho esto, y no, hay que ir poco a poco. A ver, cada cosa tiene su tiempo, y también cuando aprendemos y conocemos de Dios entendemos que el tiempo de Dios es perfecto, nada más llega tarde, las cosas llegan cuando llegan. En su tiempo comienza así. Entender eso, Eso es. si no será Dios, no, y no significa, yo siempre aclaro, no significa que cuando lo conocemos quiere decir que ya esas cosas no nos pasan, ¿no? Sí, hay días que nos desesperamos como cristianos y creyentes, y yo amo a mi Señor y creo mucho en Él, pero hay días que me desespero y que digo, ay, Dios mío, pero ¿hasta cuándo tengo que esperar si esto ya estaba que reventaba y nada que sale? Es normal, pero tenemos que entender que nada llega tarde. Dios es perfecto y maravilloso, y su tiempo mucho más. Entonces sabemos que si no ha llegado ahora es porque no es el momento. Y lo que decía antes Jennifer también, que los planes de Dios para nuestra vida son mejores que los nuestros, porque muchas veces nosotros creemos que son sueños o planes o cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que quizás no es lo mismo que Dios tiene para nosotros. Y lo que les decía antes, creo que cuando ya aprendemos a conocer de Él, eso se va encaminando poco a poco y tratamos de llevar la misma dirección que lleva el Señor para nuestra vida. Al principio nos cuesta, en ocasiones nos cuesta más o menos, pero sabemos que los planes de Dios, y entendemos que los planes de Dios sí que son perfectos. Entonces a veces yo puedo querer o soñar esto, pero realmente no sé si eso haga parte de los planes que Dios tenga para mí, y muchas veces me quejo porque no consigo esto que yo quería, o me siento mal porque no he conseguido esto, como decíamos, del tiempo. Ha pasado 1 año o 2 años y nada, y no he conseguido esto. Pero espera, yo aquí vamos a entrar un poco en el tema de testimonios. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 19 años y tenía un sueño muy grande en mi corazón de tener otro hijo, ¿sabes? Y yo estaba desesperada. Llegó un momento en que dije, bueno, ya está. Dije, esto tiene que ser, que no hace parte de la voluntad de Dios para mi vida, y lo tengo que aceptar y entender, y tengo que tratar de ser feliz con lo que tengo, porque a veces por querer tanto una cosa, no disfrutamos lo que tenemos. Entonces yo decía, no voy a ser agradecida con lo que tengo, gracias a Dios por mi hija, gracias a Dios por mi hogar, hasta ahí vamos bien, ya está. No hay niño de por medio, pues ya está. ¿Qué va? Cuando menos me lo esperaba, mi niño es un niño pandemia, los que yo le he puesto a los niños post pandemia, porque la pandemia hizo muchos niños, y mi bebé llegó en el momento menos esperado, pero era el momento perfecto. Es verdad, porque en el momento de no había nada más que hacer, y yo me puse en la labor. Cuando menos me lo esperaba, es verdad. ¿Tú te crees que en la pandemia uno estaba en proyectos de tener hijos? Nadie, porque uno estaba tan nervioso y bastante abrumado por la situación que estábamos viviendo a nivel mundial, y yo no estaba en mi proyecto ahora mismo, y además yo ya lo había dejado en teoría de lado. Cuando llegó mi niño, digo, mira, llegó el momento, pero es que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y mi niño es una oración contestada de Dios, pero en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y hoy en día digo, es que a veces nos aceleramos y nos ponemos esa presión del tiempo, es que tiene que ser ya, es que ya llevo tantos años, ya mi hija está tan grande y ya nada. Y mira, mi niña tiene 19 años y tengo un bebé de 2 años y soy muy bendecida, gracias a Dios por eso. Son así. Venga, y ustedes ¿qué creen que tiene que ver el miedo? O mejor dicho, ¿qué papel juega el miedo a la hora de intentar alcanzar esos sueños que uno se plantea o que le plantea a Dios? O sea, ¿creen que realmente el miedo te puede alejar de lo que Dios quiere para ti? Claro que sí, el miedo nos puede alejar. De hecho, el miedo a veces también y espero que me entiendan, no viene por nosotros mismos. La gente a veces también nos hace tener miedo. Y yo lo digo en el sentido de, en cuanto a tener hijos, en cuanto a casarnos y en cuanto a todas estas cosas. La gente está, todavía no has tenido hijos, ya se te va a pasar la hora, todavía no estás casado, pero ya se va a pasar el tiempo. Entonces la gente empieza a influir en ese temor, que quizás lo tuviésemos pequeño. Pero cuando empieza la gente a emitir esos comentarios, el miedo o el temor va creciendo. Porque la gente empieza,
y usted va a la reunión familiar y la novia, ¿qué trajo? ¿Y para cuándo el bebé? Y la gente no, como que no dimensiona que diciendo esas palabras no está muy bien. A veces suena como un poco imprudente decir ese tipo de cosas porque tú no sabes por qué la persona está pasando, si está teniendo una batalla con esto, si lo está haciendo. Entonces, para mí influye bastante, pero las personas también influyen en ese temor que nosotros tenemos. Vuelvo y repito, el temor puede ser pequeño y ellos, con esas palabras, son imprudentes y lo que hacen es agrandar esos temores, porque empieza como una presión, la presión social. Una presión, que porque para esta edad tiene que ser, que porque para esta edad tiene que ser, porque para este tiempo ya tenía que haber sido. No, porque cuando nosotros entendemos que es en el tiempo de Dios, pues es en el tiempo de Dios. Si nosotros nos vamos a ver muchos personajes de la Biblia, ¿cuánto tiempo esperó Abraham para tener un hijo? Ana, A mí Ana me toca muchísimo. Elizabeth. Y fueron mujeres que esperaron mucho tiempo y fueron mujeres que fueron denigradas socialmente porque no tenían hijos. De hecho, las esposas de sus mismos esposos que podían tener en ese entonces varias mujeres, las hacían sentir mal por el hecho de que ellas sí, que las otras no. Y si nosotros pasamos eso a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida, vemos que se repite lo mismo. Porque ella sí tiene tantos hijos, porque ella sí se casó temprano, porque no es así. Y yo pienso que debemos empezar como a entender esta parte también. A no sentir presión, no presionar a las personas porque tienen que hacer, porque el tiempo ya llegó, porque el tiempo está así. No, simplemente no. Si no se dio, no se dio. Hay gente que no le interesa tener hijos, hay gente que no le interesa y hay que respetar. Hay que aprender a respetar. Entonces yo creo que el temor sí influye, claro que sí influye mucho, pero que muchas veces el causante de ese gran temor son las mismas personas y la misma sociedad. Sí, eso es cierto. Yo también pienso que es una gran barrera y por eso yo he aprendido a saber a quién le cuento mis cosas, a saber a quién le cuento mis planes. De cada vez me vuelvo porque viene también la envidia, viene las cosas, hay que tener cuidado con eso. Sí, es verdad. Boom. Pero también estamos nosotros mismos que somos nuestro peor enemigo muchas veces. Yo soy. Ese es el principal. Y yo creo que sí hay miedo y te impiden, porque a veces el miedo te impide hacer lo que tú quieres, ¿sabes? Como que te desanimas tú mismo. Sí. Puede también ser el miedo, a través de eso también te viene la depresión, muchas cosas, ¿sabes? No es solamente el miedo lo que puede llegar a impedir que tú cumplas tus sueños y tus metas. Y sobre todo yo creo que una de las cosas que tenemos que intentar hacer este año, sabemos que influye que Dios esté en medio de la ecuación, pero que nosotros también vayamos tomando decisiones y vayámonos encaminando a cómo queremos realizar, ¿no? Realizar nuestras metas, nuestros sueños y todo esto, y trabajar en esos miedos, trabajar en esas cosas. Sabemos que lo que piensa la gente no lo podemos manejar, pero si es nuestra decisión, si nos quedamos con eso o no, y si empezamos a vernos de la manera como Dios nos ve. Sí, mira, yo quiero resaltar algo que has dicho que me parece muy, muy importante, Hannah, y es lo que tú dices. El miedo, muchas veces nosotros somos, y yo creo que nosotros somos los principales, nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos, para la redundancia, pero es así. Y yo quiero resaltar eso porque, mira, muchas veces nosotros somos los que ponemos unos limitantes a esos sueños. Y yo tengo un testimonio para eso, y es que yo no me había sacado el carnet de conducir porque yo lo hice hace mucho tiempo, pero como yo perdí el examen, entonces dije no lo voy a hacer. Bueno, para los que no saben, aquí en España se tiene que hacer un examen, sí, porque uno viene de toda parte del mundo. Sí, entonces hay que explicar. Entonces yo explico que aquí en España se hace un examen y se presenta un examen teórico y un examen práctico. Y yo hice el examen teórico y perdí el examen. Y de ahí yo le cogí miedo. Y yo decía, no, porque yo voy a perder, no, porque yo no puedo. Hasta que una vez ya me dije, hacer, porque ya tenía planes, ya tenía proyectos para otras cosas. Y yo necesito sacarme el carnet. Además, pasaba mucho trabajo para movilizarme a ciertas cosas. Y no podía depender todo el tiempo de mi esposo. Entonces dije, voy a hacer. Y dije, voy a estudiar. Y empecé a estudiar.
Y me entró ese miedo y me empezó a entrar ese miedo. Resulta que en una de mis oraciones yo le decía al Señor, tengo mucho miedo de hacerlo. Aunque lo está haciendo, el Señor me daba una palabra ese día en ese devocional de era, esfuérzate y sé valiente. No te desmayes porque yo estaré contigo. Y, wow, a mí me sorprendió mucho porque es una palabra, como siempre digo, es una palabra que nosotros siempre escuchamos y quizás no sabemos de memoria. Pero resulta que el Señor, aplicar. el Señor habla de manera que nosotros a veces, con versículos o palabras que nosotros conocemos, y nosotros decimos, yo ya me sabía ese versículo, sí, pero no te había hablado a tu corazón de lo que tú querías. Y yo ya me conocía ese versículo de memoria, pero llegó a mí y me dio fuerza, porque yo entendí que entonces tenía que esforzarme, claro, leer mucho, estudiar mucho, pero dice, esfuérzate y luego ser valiente. Y aquí es donde está la clave. ¿Soy valiente realmente? ¿Me estoy atreviendo a hacer ese sueño? Porque yo puedo tener muchos sueños en mi cabeza y yo puedo pensar muchas cosas, pero yo soy valiente para hacerlo. Yo me estoy atreviendo, yo soy valiente para hacerlo. Entonces el Señor dice, sí, esfuérzate, ya me esforcé, estoy estudiando. Ahora ve y hazlo. Me llamaron de la autoescuela. Jennifer, yo he visto que todos ustedes están súper bien. Yo pienso que ya puedes presentarte. No, y si me da una semanita más. Yo estudio un poco más. Y empecé yo, No, y si me da, y ya el Señor me da la palabra, Ojo con eso. Por eso yo digo, a veces, aún hablándonos y aún sabiendo, me da miedo y me da temor. Entonces también consiste en mí. No solamente en Dios, sino en mí. Y el Señor ya me da esa palabra y yo, me da una semanita más y luego a la semana. Jennifer, ¿ya está lista? Yo pienso que unos días más y ya estaré lista. Mira, hay una última para el mes de diciembre. Es la última que hay. Para el 23 de diciembre. Y es la última que hay del año. Te anoto y yo. Pero lo pienso y luego te digo. Y yo, no. Ya hemos tanta bobada que ya yo he hablado con el Señor. Sí, ya. Y le dije al chico, anótame que yo voy para eso. Tenía mucho miedo, pero dije... El Señor dice que sea valiente, voy como valiente. Y dije, yo voy como valiente y me fui. Que yo estaré contigo. Ahorita voy con el último pedazo y yo estaré contigo. Voy y me presento a Lesa. Y se hace un chico a mi lado y me dice, ¿estás nerviosa? Es que te veo muy nerviosa. Le digo, sí, bastante. Y dice, tranquila que todo vas a salir bien. Tú vas a terminar eso bien y vas a terminar rápido que eso. Tú vas a ganar eso, yo te veo cara que tú vas a ganar. Y yo, hola, a ver, y se salí. Ahora sí, el resultado, cuando voy a ver si pasé. Y cuando voy a ver un solo fallo. Y llegó, wow, tremendo, me falta la segunda parte, bueno. Pero ya tengo el paso de fe, el primer paso de fe. ¿Por qué quería compartirles ese testimonio? Porque quería compartir también el versículo y las 3 partes en las cuales yo pude ver la palabra hecha realidad en mi vida. Esfuérzate primero, luego sé valiente y luego yo estoy contigo. Entonces eso es lo que yo quiero que nosotros o aportar, ¿no? Este versículo en este día de hoy acerca de nuestros sueños es que debemos esforzarnos, pero también debemos ser valientes. Porque todo sueño implica un esfuerzo, pero también valentía. Y lo demás, debemos de tenerlo claro, y es que Dios va contigo. Que eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Así que, nada, a mí. Sí, y mira que tú tocaste un tema que yo creo que es vital. O sea, algo que hace parte de cualquier meta, cualquier propósito, cualquier sueño, y pues el mismo Dios en su palabra dice, ¿no? Sí. Esfuerza. Yo creo que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque eso te llama a la constancia, al trabajo, al romper paradigmas, ¿sabes? Ser valiente, tienes que romper paradigmas. Tiene que ser muy... Y es más, dice, en la Biblia dice, en Santiago, no recuerdo qué, pero dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Y es así. Pero entonces yo también quiero unir eso con otro versículo hablando de lo que estábamos hablando antes, y es que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí es donde voy con la siguiente pregunta. Suéltalo. ¿Qué tan difícil es
que ese perfecto amor esté en la vida de uno. Ay, eso sí es bueno. El perfecto amor. Yo lo que les comentaba un poco antes. Para mí es muy importante que el perfecto amor, estamos hablando del amor de Dios, ¿no? Entonces tenemos claro que cuando los que conocemos a Dios, que lo hemos experimentado, sabemos que a partir de que Dios entró a nuestras vidas hay un antes y un después. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, para mí, esa es como la clave, como el fundamento, la clave, la piedra fuerte en el proceso, que esté Dios en la ecuación, como decía Hannah antes. Cuando tenemos a Dios y Dios está presente en nuestra vida, no significa que no vamos a tener obstáculos. No significa que no vamos quizás a encontrarnos con piedras en el camino, a quizás en algún momento agotarnos, porque también la palabra de Dios habla de eso, del cansancio. Y sabemos que el Señor dice que Él le da fuerza al cansado. Él nos renueva nuestras fuerzas cada día, que ahí cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, Él está ahí para sostenernos y levantarnos. Entonces, esa es la diferencia cuando está ese perfecto amor en nuestras vidas. Cuando no lo tenemos a Él, nos presentan todo este tipo de situaciones, obstáculos, y lo hacemos en nuestra fuerza y es muchísimo más difícil levantarnos de allí o salir de ese agujero en el que quizás caemos, porque es difícil. Y no significa, aclaro otra vez, cuando lo tenemos a Él, que esto no va a suceder, sucede. Pero ¿qué hace nuestro Señor en su inmenso amor? Extender su mano para sostenernos. Entonces, cuando nosotros tomamos la mano del Señor, nos levantamos con más fuerzas, porque dice que Él renueva nuestras fuerzas. O sea, nos levantamos más fortalecidos en Él y seguimos adelante. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, que Él no nos garantiza que el camino va a ser fácil. Él nos dice, no pasa nada, chicos, venid que por el camino mío todo va a ir súper bien, ¿no? De hecho, lo dice en su palabra, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo tenemos clarísimo, que vamos a encontrar sufrimientos y muchos procesos muy difíciles en medio. Y que eso es otra cosa, que muchas veces pensamos que cuando quizás nos caemos significa que no podemos seguir adelante o que ese sueño ya se cayó. Esos son sueños rotos, sueños que nosotros mismos dejamos de lado muchas veces porque nos dejamos vencer, porque desmayamos. Y el Señor nos invita a eso, a no desmayar, a levantarnos y a que, aunque ese sueño quizás ahora haya habido un obstáculo, nos hayamos caído y sentamos que ya no hay más, pero con el Señor todo es posible, nos levantamos y seguimos luchando por ello. Y hay un dicho también que dice que cuando el túnel está más oscuro, cuando más oscuro está es cuando más cerca, exacto, está la luz, está el final del túnel, ¿verdad? Tú cuando más oscuro está todo, te dicen, de aquí no salgo. Pura. Y ya está pronto a amanecer. Exacto, entonces es eso, cuando sentamos que ya no podemos más, que es que ya no hay fuerzas, que este sueño definitivamente lo vamos a dejar a un lado, como les digo, yo llego a un momento, después de pasar por muchos procesos antes de tener a mi hijo, procesos a nivel médicos, tuve que hacer cirugías, tratamiento, me hice 2 inseminaciones y no llegaba mi bebé. Entonces yo, después de las inseminaciones, estaba muy agotada emocional y físicamente y dije, este sueño no va a ser posible, como les comentaba, lo dejo a un lado porque no hace parte quizás de los propósitos que el Señor tenga para que también a veces nos confundimos una cosa con la otra, pero es totalmente lícito porque en nuestra humanidad estas cosas suelen pasar, pero cuando tenemos la dirección de Dios, Él poco a poco se encarga de irnos mostrando el camino. Y miren, cuando llegó mi hijo yo dije, pues sí que es verdad, no podía dejarlo al lado. En el momento en que más oscuro estaba todo, cuando ya estaba yo perdiendo las esperanzas, ahí salió y ahí está Emanuel. Por eso es ahí el nombre de mi hijo, Emanuel. Para mí mi hijo es una prueba viviente porque yo sé que lastimosamente los seres humanos tenemos que ver para creer, no lo hacemos al contrario, ¿no? Y sabemos que cuando conocemos de Dios, lo que deberíamos hacer, porque hay que reconocer que nos cuesta, lo que deberíamos de hacer es primero creer para ver, ¿no? Pero en ocasiones por nuestra humanidad nos cuesta. Y mi hijo me lo recuerda cada mañana. Mi hijo es una prueba de que Dios está con nosotros y de que Él es una oración contestada y que hay que primero creer en Dios para después ver los frutos. Es que mira, justamente, yo creo que tú acabaste de decir una palabra clave, ¿ya? Y es nuestra humanidad. Yo creo que eso, porque, a ver, cuando yo hablo
de ese perfecto amor, claro, obviamente sabemos que es Jesús, ¿no? Evidentemente. Pero, ¿qué tan asequible es para nosotros? Porque a mí todavía me da un miedo terrible, un poco de cosas. Entonces, ahí dice eso, ¿no? Dice, es que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hay veces que es verdad, podemos ser valientes, pero hay otras que no. ¿Eso quiere decir que Jesús se fue o está ahí todavía? No, para nada. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que Dios es nuestro Padre. Y que, bueno, yo no soy madre, pero yo veo a mi madre, por ejemplo, ella tiene su carácter y tiene una forma muy fuerte de ser y ha sido muy rígida conmigo y a la vez de ser muy estricta, ella me ha ayudado a cumplir mis sueños. Entonces yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Nos alienta, nos ayuda. Siempre que como Él sabe lo que va a pasar, a veces nos frena y a veces no sucede. Pero Dios nos muestra después de un tiempo a lo mejor el por qué no funcionó. Entonces también debemos aprender a confiar en Dios en ese aspecto, de que Él es un Padre que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y poner todo esto, ¿no? De esforzarnos, de ser valientes, de ser constantes, de tratar de caminar en fe y tratar de creernos realmente que Dios nos ama y que Dios no es un Dios que nosotros seamos unos esclavos, sino más bien que nosotros somos. El otro día leía un versículo y decía que cuando nosotros nos entregamos o recibimos a Dios en nuestro corazón, es que ahora no me acuerdo exactamente cómo decía, pero él decía que él hace un pacto. Y yo, o un pacto, sí, un pacto, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y ese acuerdo entre dos personas suele traer un beneficio entre ellos, ¿no? Sin embargo, Dios no nos pide ningún beneficio, pero si hablamos de eso, tenemos derechos y deberes. Entonces, nosotros, como hijos, tenemos derechos y Dios nos da esos derechos independientemente de cómo somos nosotros, pero a la vez nosotros también debemos ser obedientes, debemos confiar en Él, debemos dejar que Él nos guíe. Y por eso tenemos todos estos versículos, tenemos la Biblia para confiar y seguir trabajando en Él y confiar en que Él realmente nos ama, aunque nosotros a veces somos o nos sentimos inmerecidos del amor. Yo me sentí inmerecida del amor muchas veces y a veces me ha costado pensar que Dios me perdona, pero por su inmenso amor ya me ha perdonado, ¿no? Obviamente si declaramos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y Jesús vino por ese perdón, exactamente. Fue Él el que tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y yo sí creo que si alguien entrega a Jesucristo por la humanidad, por gente que incluso lo rechaza, que lo odia, que se burla de Él, es porque tiene que haber un inmenso amor. Un amor que nosotros no somos capaces de entender. Fuera tu entendimiento, es así. Yo quería, por lo que decías, ¿no? Como te hablaba antes, creo que perfectamente eso, cuando el amor de Dios está ahí presente, pero eso no significa que nuestra humanidad quede de lado. Es que tenemos que entender eso, que seguimos siendo humanos. Tenemos a Jesús con nosotros, sí. Es maravilloso porque lo tenemos a Él y no vivimos igual que las personas que no lo tienen a Él. Eso es la realidad. Pero no porque no nos sucedan las mismas cosas, nos sucede. El problema es cómo las afrontamos. Las vivimos y las afrontamos de maneras diferentes porque ahora tenemos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, claro que tú puedes tener tus sueños y tener muchísimos miedos y conocer a Jesús y Jesús ir contigo. Pero tú estás muerto del miedo, claro que sí. Pero tú vas en el camino y tú vas batallando y Jesús va batallando contigo. Exacto. O sea, que esa confianza tiene que ser mayor que el temor. Claro, y Él te la va a... Y no es que tenga que ser directamente, porque como decimos, en un principio no va a ser tan fácil, pero Él poco a poco en el camino te va fortaleciendo y te va haciendo superar e ir afrontando todas esas situaciones. No es de un momento a otro. Y quizás, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de afrontar quizás un temor ahora y salir victoriosa de esa. Y pasa un tiempo y se me presenta una situación quizás similar y vuelvo a encontrarme con el temor de frente, ¿sabes? Y eso no significa que Dios no esté en mi vida. Lo que pasa es que yo soy humana. Yo soy humana y me vuelven a pasar, y hay diferentes situaciones, como hablaba Jennifer, muchas veces la sociedad, muchas veces cosas que suceden en nuestro hogar, diferentes situaciones a nivel personal que pueden hacer que esos temores estén allí. Pero con Dios por delante vamos tirando del carro, como se dice, y vamos saliendo de ellos, creo yo. Claro que sí, voy a hacer una pausa para recordarte. Si recién entras a este canal, suscríbete, dale like, comparte, dale ahí con todo, dale, mejor dicho, pon eso en 20 pantallas, ¿no? Pero comparta, ¿verdad? Ven el like para que nos ayude a seguir
haciendo este contenido. Lo hacemos con mucho amor, mucha pasión, pero igual cualquier comentario que usted deje ahí nos ayuda, así sea bueno o malo. Si quiere meter por ahí un rapagazo, meta su rapagazo. Pero escriba algo, yo quiero que le demos un mensajito a la gente, ¿no? Que nos está viendo ahí al final del día. Si se rinden, si no se rinden, le meten duro para el año que viene. ¿Sí o no? ¿Qué le podemos decir, Jenny? Bueno, yo reitero otra vez mi versículo, que esfuérzanse y sean valientes, no teman ni desmayen porque Jehová es su Dios, estará con ustedes donde quiera que vayan. ¿Y por qué digo Jehová su Dios y no digo Jehová mi Dios? Porque muchas personas tienen diferentes creencias, creen en su Dios, y yo creo que muchos de ellos es el mismo Dios al que nosotros creemos, así le tengan diferente nombre, pero es el mismo Dios que nosotros creemos, y esa es la confianza simplemente que necesita el Padre, que nosotros confiemos en ya sea Jehová, ya sea como sea que lo llamen, pero es Dios. Que no teman ni desmayen y que depositen toda su confianza en el Señor, porque Él dice que Él está al cuidado de nosotros. Dice que si Él da de comer a las aves del campo, ¿cuánto no cuidarán Dios por nosotros? Nos cuidará. Entonces, eso, que se esfuercen, que sean valientes, que se tiren al agua. Tiren al agua. Hoy hay dardos. ¿Yo? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, yo primeramente quisiera decir que independientemente de que yo antes era de esas personas que hacía muchos planes para el año nuevo, como les decía, y luego llegaba el fin de año y ver que no conseguía nada de eso me entristecía mucho, y al final decía no quiero que se acabe el año porque no lo he logrado y quiero terminarlo, y luego empezaba el año con amargura, con tristeza, con nostalgia, como no quiero que se vaya ese año, y a veces nos aferramos al pasado y queremos decir es que el año 2020, el año 2010, el año que sea fue el mejor. Yo era de esas personas, yo me aferraba a los años anteriores. Y hubo un año en el cual yo aprendí y dije, Señor, pero yo ¿por qué estoy tan triste si hoy en día tengo tantas cosas y he logrado tantas metas? Y entonces aprendí a soltar el pasado, aprender, porque a veces somos personas que nos olvidamos, como decía la hermana Elizabeth, nos olvidamos, somos personas de mente muy limitada, creo yo, somos Doris. Ay, Doris. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, aprender de eso. Aprender de los errores, pero seguir adelante, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No nos enfocamos solamente en lo que no hemos conseguido, enfoquémonos en lo que hemos conseguido, dar gracias por ello. Si hay cosas que mejorarlas, si hay cosas que tenemos que dejarlas, y seguir adelante y empezar un nuevo año con esperanza. Súper. Así es. ¿Tienes algo, Elisa? Bueno, yo un poco más de lo mismo. Sobre todo pienso que el agradecimiento, como dice Hannah, es fundamental y hay que ser agradecidos por lo que tenemos para preparar también nuestro corazón para recibir eso que tanto esperamos. Porque si no agradecemos lo que tenemos ahora, entonces cuando nos llegue lo otro, ¿saben? Vamos a estar igual de desagradecidos. Entonces no, hay que agradecer el presente y lo que tenemos ahora es bueno y es maravilloso y el Señor siempre nos va a llevar a mejores cosas. Entonces confiemos en eso, en que siempre lo que va a venir es mejor, pero lo que tenemos ahora, si miramos para atrás, es que es eso, que siempre nos olvidamos de mirar para atrás. Si miras para atrás, en comparación de cómo estás ahora, dices, he pasado por muchas y aquí estoy. Entonces eso te hace ser agradecido, ¿no? Lo que dice Hannah es importante, es verdad, dejar el pasado atrás, pero en el sentido de para tú poderte motivar y no quedarte quizás en el agujero, ¿vale? Pero es importante saber de dónde venimos y el proceso que hemos tenido durante toda nuestra vida y a dónde estamos hoy en día. Entonces así sabemos que así mismo el Señor nos va a encaminar y vamos a llegar a ese punto que queremos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero estamos en el proceso y vamos a por ello. ¿Qué más tienes ahí, Dani? Exacto, entonces eso, más de lo mismo, esforzarnos, agradecer y confiar que somos creyentes en el Dios de lo imposible. En un Dios que abre mares, que mueve montañas, entonces para Él no hay nada imposible y con Él de la mano, así es. Así es. Yo quiero aprovechar para leer un fragmentico chiquitico que nos dejó nuestro
nuestro productor por ahí, denme un segundo, una cosa bien chévere Que no lo veré, pero ahí está. ahí está. Me parece interesantísimo. Y dice así, ¿no? Dice, voy a como a parafrasearlo un poco para que se acomode, ¿no? A nosotros dice, los sueños no van más allá de ideas vagas acerca de lo que a la gente le gustaría hacer algún día, ¿no? Dice, el hecho de soñar es solamente el comienzo de la visión, pero ahí ¿qué es lo que hace de realidad que esa vaina se cumpla? Obviamente, todo lo que hemos dicho aquí, y eso va acompañado de voluntad. O sea, hay que tener voluntad más que deseo. ¿Ah? Sí. O sea, porque uno puede desear muchas cosas, pero... Mira, tú puedes tener en tu mente muchas cosas, Claro. pero usted ha intentado, se ha esforzado, ahí donde dice, te has esforzado por hacerlo, porque a veces uno emprende muchas cosas, pero cae y no funciona. Ah, no, ya no lo dejo porque no me funcionó. No, tienes que seguir insistiendo. Y yo pienso que cuando Dios no quiere algo en nuestras vidas, simplemente cerró la puerta Sí. y ya no se abrió. Correcto. Pero cuando el Señor quiere, el Señor nos da la fuerza para continuar y seguir avanzando, ¿sabes? Entonces está bien en esa parte, porque podemos decir, Dios está conmigo, porque lo está permitiendo. Y yo pienso que hay muchas señales que tú puedes ver cuando Dios está apoyando y cuando realmente el Señor no quiere que se... El Señor abre puertas, pero también cierra puertas. Y cuando el Señor cierra puertas, yo por lo menos he entendido que cuando el Señor cierra puertas es porque realmente por ahí no es. Pero ¿cómo somos? Cabezones a veces y seguimos insistiendo. Eso por ahí. Sí. Y nada, gente, familia, ha sido un placer, un gusto de verdad. Yo creo que ha sido tremendo tema. De verdad que nos hemos gozado, ¿no? Y yo creo que espero que la gente que nos está viendo también haya disfrutado. Los de atrás de cámara, yo los veo con las caras así, como... Queremos hablar. No, que va, mentira. Está la gente que usted está también, la gente que me mete acá también. Pero familia, nada, recuerden compartir, suscribirse, darle like. Y nada, esto fue Jesús Viral en Yel TV Show. Un aplauso. Jesús en la casa.